En los últimos, o mejor dicho, casi en todas las enseñanzas que he estado dando a la iglesia, siempre hago énfasis casi al final, en las conclusiones, de la necesidad de depender del Espíritu Santo, de creer en el Espíritu Santo y de tener una buena relación con Él. Y después de esta serie de estudios en los que hemos estado aprendiendo cosas muy especiales, estábamos hablando de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios, bueno, todas las cosas que hemos venido enseñando, creo que vale la pena que hoy, por algunos domingos, tratemos un tema acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un tema, así que realmente vamos a hablar de una persona, de la persona del Espíritu Santo de Dios. Pero vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar por el Antiguo Testamento, porque la mayoría de los creyentes saben bastante o algo del Espíritu Santo de acuerdo con el Nuevo Testamento, pero muchos ignoran o no tienen la facilidad de entender o de conocer y de ver cómo el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento. Así que a partir de este momento vamos a entrar en una introducción que va a demostrar poco a poco lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Permítame decirlo en mis propias palabras. Cuando uno lee y estudia toda la Biblia, tiene que sacar la gran conclusión acerca del Espíritu Santo, que Él es el eterno Espíritu de Dios. Cuando tú lees la Biblia, eso es lo primero que tú vas a encontrar. Cuando habla del Espíritu Santo, todo lo que habla la Biblia del Espíritu Santo es que demuestra que Él es el Espíritu eterno de Dios, que Él es Dios mismo, Él es Dios. Así que podemos decir que el Espíritu Santo es Dios, eternamente Dios. Y esta verdad que estoy diciéndoles está demostrada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que, en forma introductoria, me gustaría que viéramos unas cuantas citas bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para que se den cuenta cómo la palabra de Dios nos habla acerca del Espíritu Santo. Posteriormente, después de la introducción, estaremos desarrollando el tema del Espíritu Santo como creador del universo y creador de los seres humanos. De manera que vamos a iniciar con la primera cita bíblica que encontramos en Génesis 1, pueden buscar en sus Biblias, Génesis 1, versos 2 y 3, en la Biblia de las Américas. Y también pueden leerlo aquí en la pantalla. Dice así: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Algunos estudiosos, especialmente del hebreo y del griego, dicen que la mención del Espíritu aquí es más que todo un viento que se movía sobre las aguas. Es cierto que la raíz de ambos verbos, de ambos términos, tanto en el hebreo como en el griego, habla de un soplo, de un viento, definiendo al Espíritu. No podemos quedarnos con esa definición, porque nosotros tenemos que mirar la palabra desde el punto de vista teológico y bíblico en el contexto de toda la palabra. Los grandes estudiosos dicen que jamás se puede desarrollar un tema por uno o dos versículos. Tiene que haber abundancia de la palabra de Dios frente al tema que se quiere desarrollar para demostrar que ese tema es real. Y ahí es donde ha habido un problema con algunas denominaciones que se han apartado de la verdad,
porque han fijado su doctrina y sus posiciones en uno o dos versículos, sin el contexto de la palabra. Nosotros vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia a la luz de este tema o de esto que estamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Aquí dice, en esta traducción y en todas las traducciones habla del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios se movía en la superficie de las aguas. Y luego dice que después de que el Espíritu Santo estuvo en ese movimiento, vino Dios el Padre y dijo, sea la luz. Pero como aquí no vamos a meternos en el texto para verlo como creación, como creador, sino que lo estoy dando como introducción, más adelante volveremos a este texto. Otro versículo que nos muestra al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como muy importante es en Job capítulo 33, versículo 4. Job 33, verso 4. El mismo Job da testimonio y dice, el Espíritu de Dios me ha creado. Me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Y observen aquí el hálito, el viento, el soplo del Todopoderoso. Ese me infunde vida y se refiere al Espíritu Santo de Dios. Hay un caso que también es discutido en la Biblia y especialmente por los críticos. Se encuentra en Génesis 41, versículos 38 al 39, donde los críticos dicen que ahí no se refiere al Espíritu Santo porque el faraón no tenía conocimiento ni de Dios y menos del Espíritu Santo. Pero cuando uno ve el texto y el contexto se da cuenta que sí se refiere al Espíritu de Dios. Dice así en Génesis 41, 38 al 39. Lo voy a leer en la Biblia de una traducción que es poco conocida, que es Jubileo. Y dice así, y dijo el faraón a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este en quien haya Espíritu de Dios. Y observen lo que dice el versículo siguiente. Y dijo el faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Ahora observemos. En primer lugar, la reacción de Faraón cuando José le interpreta el sueño es que no hay otro hombre como él que esté lleno del Espíritu o que haya el Espíritu de Dios. Pero renglón seguido dice, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. La segunda frase del mensaje de lo que está ocurriendo allí muestra que los grandes estudiosos de la Biblia y de las raíces hebreas concuerdan que aquí sí está mencionándose a Dios. De manera que entonces entra en el contexto. Si primero habla del Espíritu de Dios y ahora dice que es Dios quien le ha dado, ¿a través de quién se lo ha dado? De su propio Espíritu. Ok, seguimos otro texto en el Salmo 139, los versículos 7 al 10. Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Y quiero que ustedes mismos analicen cómo David hace esta manifestación de su experiencia personal con el Espíritu de Dios. Dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Observen bien cómo lo dice. ¿A dónde me iré, me esconderé de tu Espíritu? Inmediatamente dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si en la segunda frase se está refiriendo al Padre, es como consecuencia de la primera frase. Veamos la primera frase. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si concordamos todos con que tu presencia se refiere al Padre, todo el texto está hablando desde el principio lo que hace el Espíritu.
¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esas son funciones del Espíritu Santo, de guiar, de acercarse para proteger. Entonces, todo este texto está hablando de la omnipresencia del Espíritu Santo de Dios, de quien hemos dicho que es Dios mismo. En Isaías capítulo 40, los versículos 13 y 14 en la Biblia de las Américas, Isaías tiene una revelación muy importante que vale la pena que la tomemos en cuenta. Es una serie de preguntas reflexivas que el Espíritu de Dios guía a Isaías para hacerse acerca del Espíritu Santo. Dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Vean ustedes esta serie de preguntas reflexivas en donde el profeta está mostrando cuán grande es la sabiduría del Espíritu. Él no necesita consejeros, él no necesita quien le enseñe, él no pide consejo a nadie, él no pide entendimiento de nadie, él no necesita que alguien le instruya y que le muestre el camino de la justicia, ni haya conocimiento que se lo muestren a él. ¿Quién le muestra el camino de la inteligencia? Él por sí mismo es dueño, es capaz, es quien lo hace, es el Espíritu de Dios. ¿No les parece maravilloso? Dígame, ¿sí o no? ¿No les parece maravilloso? Y eso es lo que está diciendo el Antiguo Testamento en forma introductiva acerca del Espíritu Santo. Más adelante, otro de los profetas de Dios, Ezequiel, en el capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, en la versión internacional, dice así. Ahora observen que Ezequiel está siendo usado por el Espíritu de Dios para hablar. Así que el Espíritu de Dios habla a través de Ezequiel. Y vean lo que dice. Infundiré mi espíritu. Es la voz del Padre a través del Espíritu. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Analicemos un poco este versículo. Infundiré mi espíritu en ustedes. Quiere decir, infundiré mi espíritu dentro de ustedes y haré desde dentro de ustedes que sigan mis preceptos, que obedezcan mi palabra, y que es lo que continúa diciendo, y obedezcan mis leyes. Muestra con esto que el Espíritu de Dios interviene realmente en todo, que Dios ha dado de su Espíritu, o su Espíritu Santo en nuestras vidas, que esté dentro de nosotros para hacer una obra que solo Él puede hacer y que todos nosotros necesitamos. Pero esto de estudiar y analizar y buscar las aplicaciones lo haremos más adelante porque estoy apenas en la parte introductiva. Vamos a ver en Juan 4:24, el mismo Señor Jesucristo dice lo siguiente. Juan 4:24, en la Reina Valera, dice: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este texto es claro al decirnos que Dios es espíritu, y también muestra que Dios quiere que yo desde mi espíritu lo adore, pero que lo adore también con verdad. Cuando no hay verdad en mi vida, realmente no puedo adorar. Pero cuando uno ve todo el contexto, se descubre también que
Espíritu Santo viene a nosotros para ayudarnos a adorar, para ayudarnos a reconocer el señorío de Dios y rendirnos ante Él. En 2 a los Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18 en la Nueva Versión Internacional, leemos de la manera siguiente: ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Qué está declarando allí Pablo? ¿Qué está diciendo? Ayúdeme, ¿qué está diciendo? Que el Señor es el Espíritu. No está diciendo del Espíritu del Señor, sino que el Señor es el Espíritu. Pero mire lo que continúa: y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Qué quiere decir eso? Donde está la presencia del Señor, por medio de su Espíritu, hay libertad. Si el Señor es el Espíritu, donde está la presencia del Señor a través de su Espíritu, allí hay libertad. ¿Y qué más está diciendo la palabra? Veamos: así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, que es la gloria de la presencia del Espíritu Santo, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción ¿de quién? Del Señor. ¿Que qué? Que es el Espíritu. ¿Está claro? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un misterio, uno solo es. Dios es uno solo, es Dios trino. Y ahí está viéndose cómo obra el Espíritu, pero también quién es el Espíritu y qué nos dice la Escritura. Hemos visto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento lo que estoy tratando de enseñarles acerca del Espíritu Santo. Y por último, veamos también, en cuanto a esta parte introductiva, en Efesios capítulo 2, los versículos 21 al 22, en la versión internacional. En Él, se refiere al Señor Jesucristo, todo el edificio, se refiere a nosotros, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también todos ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Ser qué? Morada de Dios por su Espíritu. Ahora, esto debemos observarlo de dos maneras. En primer lugar, Dios el Padre tiene el propósito glorioso de hacer de nosotros su cuerpo, su templo. Para ello, el Señor Jesucristo viene, muere, resucita, asciende a los cielos, y con su sangre todo el que cree en Él es limpio de pecado, el pecado es quitado. Se reconcilian con Dios todos los seres humanos que tienen a Cristo, nacen de nuevo. Es una obra gloriosa que el Señor hace. Cuando Él nos reconcilia con Él, ya nos manda su Espíritu a vivir en nosotros. Primeramente, como la señal, como la evidencia que somos hijos de Dios, como la señal y la evidencia de que le pertenecemos a Él, que somos su morada, que somos su templo. Pero todavía ahí no termina todo. La proyección de Dios, que lleguemos todos a ser un templo del Señor. Y para que eso se pueda lograr, tiene que ser por obra del Espíritu Santo. Y también muestra que Dios en actual momento está viviendo en mí, está viviendo en el creyente a través del Espíritu Santo. ¿No le parece demasiado importante eso? Y necesario, ¿verdad? Demasiado. Bueno, mis hermanos, les dije que iba a ser breve en la introducción, así que después de esta breve introducción, quiero que comencemos a observar qué enseña el Antiguo Testamento acerca de las actividades, obras, acciones o funciones del Espíritu Santo. De aquí en adelante, todo lo que vamos a tratar de ver es cuál es la obra, cuál es la acción, cuáles son las actividades, cuáles son las funciones desarrolladas por parte del Espíritu Santo en la voluntad del Padre y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
La primera cosa que encontramos en el Antiguo Testamento es ver al Espíritu Santo como creador del universo. Y vamos a ver la palabra. Dice lo que ya leímos hace un momento y vamos a volverlo a leer en Génesis 1, pero vamos a leer los 3 primeros versículos. Génesis 1, en la Biblia de las Américas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. Y continúa, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. ¿Cuándo profiere Dios la orden para que haya luz? ¿Cuándo? ¿Quién preside esa orden? ¿Quién está allí presidiendo? El Espíritu Santo de Dios moviéndose sobre todo aquello que habría de sujetarse y de obedecer a la voz de Dios para que Dios hiciera la obra. Eso lo veremos más adelante porque me parece impresionante esa experiencia que he tenido con ese texto. Pero quiero contarles algo. El día jueves 23 de enero de 1873, hace ahora 142 años, el famoso predicador y pastor Charles Spurgeon dijo al respecto lo siguiente. Oigan lo que dijo: es un misterio, pero es también un hecho, y es revelado aquí como algo sucedido en el principio, en el propio principio de la creación. Eso es lo que llama la atención, que desde el principio de la creación el Espíritu Santo está activo, obrando. Y continúa diciendo, incluso antes de que Dios dijera, sea la luz. El primer acto divino en acondicionar este planeta para la habitación del hombre fue que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ese momento todo estaba informe, vacío, desordenado y en confusión. En una palabra, era un caos. Y para convertirlo en esa cosa bella que es todo el mundo y todo el universo que estamos apreciando, aunque en este momento el mundo está caído en pecado, era necesario el movimiento, la acción del Espíritu de Dios se diera sobre lo que estaba mal, lo que estaba en desorden. Les dije que a mí me impresiona esto y me ha bendecido mucho, porque yo veo aquí no solo ese momento histórico en el que el Espíritu Santo se movió sobre la oscuridad, sobre las tinieblas, sobre el desorden en que estaba la tierra, no solamente en ese momento iniciando Dios la obra de la creación del universo, sino que a través de la Biblia uno puede apreciar que el Espíritu Santo ha estado presente, siempre presidiendo todas las obras de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos. De manera que nosotros, desde el punto de vista teológico o bíblico, podemos observar que antes que Dios comenzara a proferir, a ordenar, a dar estas órdenes creativas, nos indica que el Espíritu Santo estaba presidiendo para que Dios el Padre obrara después. Por eso el Espíritu Santo iba y venía sobre la superficie de la tierra que estaba vacía y en tinieblas. Esta actividad del Espíritu Santo, moviéndose sobre la superficie de las aguas, muestra al Espíritu de Dios tomando la iniciativa en el proceso de toda la creación, del universo, preparando este proceso e iniciando la obra de la creación
en perfecta unión y armonía con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué digo que el Hijo? Porque la Biblia no se interpreta por versículos aislados, sino por todo el contenido de la palabra. Y si usted va al capítulo 1 del libro de Juan, en el Evangelio de Juan, allí dice que el Señor Jesucristo es creador. ¿Sí o no? Lo han leído, ¿verdad? Entonces ahora estamos viendo la acción del Dios Trino, como un solo Dios. Pero lo que me llama la atención a mí es que quien sale al frente, quien toma la iniciativa, desde luego por orden del Padre, es su propio Espíritu el que procede a dar la iniciativa, el comienzo de todas las cosas. Pero esto, amados míos, no sucedió solo en esa ocasión. Veamos algunos ejemplos que tenemos a la luz de toda la Biblia. No los voy a mencionar todos, pero voy a mencionarles algunos que ustedes conocen muy bien. Quiero que recuerden estos eventos que son bíblicos, que son históricos, son teológicos, en donde el Espíritu Santo intervino de manera especial antes de que Dios obrara, Dios el Padre y el Hijo. Primero, las grandes señales y los grandes prodigios de Dios en Egipto, en el mar y en el desierto, Dios el Padre los hizo a través del Espíritu Santo. Eso está demostrado históricamente. Cuando esos muros de Jericó cayeron, es el poder del Espíritu Santo derribando todo esto. Y eso habla de un momento histórico, pero también de un momento que nos ilustra la obra del poder del Espíritu Santo. Otro evento, las profecías, las señales, los milagros de los profetas, sus muchas enseñanzas y ordenanzas fueron obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Siempre Dios usando a su Espíritu para hablar a los profetas, para revelarse en los profetas, para que los profetas hablaran, para que hicieran milagros, para que hicieran señales, para que hicieran todo lo que los profetas hicieron. Quien intervino allí por orden de Dios el Padre era en primer lugar el Espíritu Santo. ¿Qué más? La venida del Mesías. Ese es otro evento histórico demasiado importante. Quien aparece en la Biblia anunciando la venida del Mesías a través de los profetas fue precisamente el Espíritu Santo. Pero no fue nada más anunciándolo, sino que cuando llegó la hora y el momento señalado por el Padre, Él engendró al Señor Jesús en el vientre de María. ¿Obra de quién? Del Espíritu Santo. Así lo registra el Evangelio de Lucas. Pero no solo eso, sino que todas las enseñanzas del Señor Jesús y todas las obras del Señor Jesús, los milagros, las enseñanzas, los prodigios, todas las resurrecciones que hizo, todo fue bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando el Señor Jesús fue bautizado, se cumple la promesa de ser bautizado con el Espíritu Santo que había sido dada por Isaías capítulo 61. Y cuando el Señor Jesucristo comienza a predicar y a enseñar, Él decide renunciar a sí mismo, no actuar como Dios, sino como hombre, pero inmediatamente se hace dependiente totalmente del Espíritu Santo. Por eso en los Evangelios, en el capítulo 4 de Mateo y también en Lucas, dice que impulsado por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. ¿Quién tomó la iniciativa de llevarlo al desierto? Y dice luego que después de toda la victoria que tuvo sobre Satanás, regresó con gran poder y enseñaba con gran poder, y poder salía de él enseñando, pero ahí estaba la influencia poderosa del Espíritu Santo en su vida. Pero no solo eso, sino que en la cruz también dice la Escritura que allí era fortalecido por el Espíritu Santo, y él murió y luego resucitó. ¿Y quién lo resucitó? Lo resucitó Dios el Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y ese poder que Dios utilizó a través del Espíritu Santo para resucitar a Jesús, también lo usó para ascenderlo a los cielos.
Y no solo eso, sino que dice que ese poder está disponible para ti y para mí, el poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es absolutamente Dios y es absolutamente indispensable. Y amados, tenemos que aprender estas verdades y no las podemos pasar por alto. ¿Qué otro evento hay en el que el Espíritu Santo ha intervenido? Déjeme y lo quiero involucrar a usted en el asunto. Usted no vino a Jesucristo, usted no nació de nuevo por iniciativa suya. Fue la voluntad de Dios el Padre que el Espíritu Santo viniera, el primerito que vino a su vida. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer 5 cosas. 1, para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. 3, ¿de qué más? Para prepararlo, para que recibiera usted y pudiera entender el mensaje del arrepentimiento y de la conversión al Señor. Y por último, para que pudiera nacer de nuevo. ¿Quién hizo esa obra? Es el Espíritu Santo. Así que hemos visto a grandes rasgos que el Espíritu Santo siempre marcó el primer paso en la voluntad de Dios el Padre y del Hijo. Y Él todavía vive, existe, es Dios y todavía está en nosotros para hacer esa obra maravillosa. Déjeme explicárselo así. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, inmediatamente Dios el Padre nos dio el Espíritu de su Hijo para vivir en nosotros, por ser hijos de Dios, como una señal de que le pertenecemos, como una señal de que somos templo y que Él está presente, como una señal de que estamos allí para que cuando venga el Señor Jesucristo podamos ser entregados por el Espíritu Santo al Señor Jesús, como la obra que Él ha venido a hacer en nosotros. Por eso sacamos la otra conclusión, que mientras el Espíritu Santo está aquí, escúcheme bien, no solamente está aquí para guiarnos a toda la verdad, sino que también está en nosotros primeramente para transformarnos a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y nosotros no podemos seguir desconociendo al Espíritu Santo, nosotros no podemos seguir ignorando al Espíritu Santo. Es cierto que hay doctrinas erradas con relación al Espíritu Santo. Ustedes nunca me han oído enseñarles que nosotros tenemos que orar al Espíritu Santo, ni la oración fuerte del Espíritu Santo, ni cosa parecida. La palabra de Dios nos enseña claramente que hay que orar al Padre en el nombre del Hijo, pero con la ayuda indispensable del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera sabemos orar como conviene. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios para orar como conviene. ¿Qué quiere decir todo eso? No solamente quiere decir la gran importancia que tiene el Espíritu Santo porque es Dios, sino la función que Él tiene en la vida tuya y en la vida mía, que yo no puedo tomarlo en poco, que yo no puedo deshacerme de eso, que yo necesito las 24 horas del día estar en esa comunión con el Espíritu Santo. Si no, no funciona, no se logra nada. ¿Qué otro evento hay en la Biblia que muestra la acción del Espíritu Santo? ¿Saben cuál es? Cuando la iglesia nació, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Quién estaba allí? El día de Pentecostés, Él inauguró con su presencia la iglesia del Señor, la iglesia judía. Pero cuando nació la iglesia gentil, que es una misma iglesia porque nos ha unido en un solo cuerpo, pero históricamente cuando nació la iglesia gentil, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Cómo lo sabemos? Allá estaba Cornelio teniendo una visión y acá estaba Pedro simultáneamente teniendo otra visión. ¿Quién estaba dando esa visión? ¿Quién dio la orden para que Pedro fuera a ese lugar y predicara y que no tuviera temor para hacerlo, que lo hiciera porque Él lo mandó? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y cuando Pedro predica y enseña allí, ¿quién desciende? El Espíritu Santo. Y nace la iglesia gentil. Dios ha hecho de los dos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Quién está haciendo toda esa obra? Ayúdenme. El Espíritu Santo de Dios. Así que razón tenía Dios, y siempre la tiene, cuando le reveló a Zacarías
lo siguiente. Vamos a ver en Zacarías 4:6, versículo en la Nueva Versión Internacional. Zacarías 4:6. Esto es lo que Dios le dice al profeta Zacarías, que toda la obra de Dios Él la hace a través del Espíritu Santo. Así que el ángel le dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amados, en esta palabra, histórica y específicamente tenía que ver con la reconstrucción del templo, pero teológicamente, doctrinalmente, tiene que ver con toda la obra del Espíritu de Dios. En esta palabra se está declarando por parte de Dios que su Espíritu es tan indispensable en la vida del ser humano y especialmente de sus hijos, que nada de lo que Dios quiere que hagamos lo podemos hacer nosotros con nuestra fuerza ni con ningún otro poder. ¿Cierto o no? ¿Es lo que ven allí, sí o no? Todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios ha dispuesto, lo que es su voluntad, solo la podemos realizar bajo el poder del Espíritu Santo. Comenzando con el Señor Jesús. Todo lo que dijo el Señor Jesús, todo lo que enseñó el Señor Jesús, todo lo que predicó, todo lo que hizo, los milagros y todo, bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo entonces para no depender del Espíritu Santo? Si el Señor Jesús necesitó depender del Espíritu Santo, oye, tú y yo con mayor razón, ¿cierto o no? No podemos seguir ignorando al Espíritu de Dios. Es cierto que sin Jesucristo no hay salvación. Eso es verdad, eso no lo podemos negar. Pero no podemos negar la obra, la función, la acción, las actividades del Espíritu Santo en la vida, de la historia, del mundo, de la creación, de toda la raza humana, pero muy especialmente en la vida de los hijos de Dios. Porque es a los hijos de Dios a quienes se les ha dado el Espíritu Santo para morar en ellos. Y eso es una verdad que tú no puedes pasar por alto. Tienes que creerla, tienes que aceptarla de todo corazón. No es con fuerza, no es con ningún poder, sino con mi espíritu. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. A mí me llama la atención un detalle, cómo el Señor Jesucristo fue acusado de parte de la religión de su tiempo y de los dirigentes. Lo acusaron de que Él hacía milagros y echaba fuera demonios por Satanás. Y el Señor Jesús les exhorta a ellos y les muestra que no es así. Pero al final de su mensaje, en Mateo capítulo 12, versículo 28, en la Biblia de las Américas, dice así: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ellos no querían aceptar la presencia del reino de Dios. Pero el Señor Jesús está diciendo: si yo echo fuera los demonios y toda esta gente que ustedes ven han sido liberados, ¿por medio de quién? Del Espíritu de Dios. Eso da señales, es una evidencia de que el reino de los cielos está entre ustedes. Lucas relata el mismo acontecimiento, no otro acontecimiento, sino el mismo, pero veamos cómo lo dice. Lucas 11:20, Lucas 11:20, oigan lo que dice en la Biblia de las Américas: pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo llama el Señor Jesús al Espíritu Santo? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Lean bien el versículo. ¿Qué dice? El dedo de Dios, el dedo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién está orando? Dios. ¿A través de quién? ¿Quién señala? ¿Quién muestra? ¿Quién tiene el poder por hacerlo? ¿Quién obra? Dios. ¿Pero a través de quién? Del Espíritu Santo. Y Jesús lo llama el dedo de Dios.
¿Por qué ignoramos tanto al Espíritu de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos una mayor relación con el Espíritu Santo? El Señor no solamente es el creador de todo el universo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el Dios Trino, sino que también es nuestro creador. Y eso lo dice en Génesis 1, 26 al 27, en la Biblia, la versión Jubileo. Tienen que conseguirla, ¿eh? Jubileo. Dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Así dice esta versión. ¿Cuál es el verbo que encontramos al iniciar el versículo? ¿Cuál es el verbo? Hagamos. Algunas personas dicen que cuando él usó ese verbo, hagamos, estaba refiriéndose a los ángeles que estaban con él. Ahora, no negamos que siempre los ángeles han estado con el Señor, porque son sus ministros. Pero si nosotros aceptamos que cuando dice hagamos está incluyendo a los ángeles, tendríamos que concluir que los ángeles son creadores. Y los ángeles no son creadores, sino criaturas creadas por Dios. ¿Qué quiere decir? Que ese argumento no tiene ninguna validez. No se estaba refiriendo a ángeles. ¿A quién se estaba refiriendo? Ya hemos dicho, ya hemos mostrado la intervención del Espíritu Santo. También hemos demostrado la intervención del Señor Jesucristo. ¿A quién se estaba refiriendo cuando dijo hagamos? Al Padre, a Él mismo, al Hijo y al Espíritu Santo. Y luego que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Glorioso, ¿no les parece? Y eso es la razón por la que cuando el hombre peca, el hombre se degenera totalmente y pierde la magnitud de toda esta presencia santa y de todo este carácter de Dios. El hombre pierde todo esto cuando Jesucristo viene a reconciliarnos con Dios, quitando el pecado, quitando lo que nos separaba de Dios, y ahora, de nuevo, otra vez podemos entrar a participar de esa naturaleza divina, porque Dios hace que su Espíritu Santo venga a vivir en nosotros. ¿No les parece glorioso eso, amados? Y por eso ahora somos participantes de esa naturaleza divina, y es algo que tú y yo debemos tener en cuenta. En Génesis 2:7, versión internacional, dice: y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Qué fue lo que hace qué es lo que hace que el hombre se convierta en un ser viviente? El aliento de vida que sopla, en este caso del Espíritu de Dios, da la vida al hombre, al ser humano. A mí me parece todo eso glorioso. ¿Y a ustedes? Bueno, vamos a ir concluyendo y vamos a sacar nuestras conclusiones al respecto. En primer lugar, deseo que quede claro, por eso pregunto, ¿hay confusión en alguno de ustedes? Si alguien está confundido, levante la mano. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hemos entendido la palabra? ¿Sí? ¿Hemos entendido la palabra? Ok. Entonces saquemos conclusiones. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Es Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra conclusión: ¿qué importancia tiene el Espíritu Santo en toda la historia de la creación, de todo cuanto existe y del hombre y de la raza humana? ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo? ¿Quién estaba allí marcando la pauta? ¿Quién estaba en primer lugar? ¿Cuál era la actividad del Dios Trino? ¿Quién intervenía primero?
del Espíritu Santo. Cuando tú y yo tuvimos la oportunidad de recibir a Cristo, ¿de quién fue el trabajo primero? Del Espíritu Santo. Primero había sido el amor del Padre, primero había sido la muerte de Cristo, pero históricamente Cristo murió, pero nadie acepta a Jesucristo si el Espíritu Santo no interviene, si no toma la iniciativa para convencerlo de pecado y la condición en que está y que reciba a Jesús como Señor. ¿Obra de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, que es Dios, está en nosotros porque hemos sido reconciliados con Dios, para que participemos de aquel propósito eterno, crearnos a la imagen y semejanza de Él. Y ahora sí es una renovación completa, ahora sí somos partícipes de la naturaleza divina, porque el mismo Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y cuándo comienza a morar en nosotros? Cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuál es su trabajo conmigo? Su trabajo conmigo es guiarme a toda la verdad. ¿Cuál verdad? La voluntad de Dios que está revelada en su palabra. ¿Qué otra cosa? Me va perfeccionando, me va transformando a la imagen misma de Jesús. Ese es su trabajo. Ahora vamos a un campo práctico. ¿Por qué hay creyentes que no pueden orar, que no pueden cantar, que no entienden la palabra, que cuando predican, no, si es que lo hacen, no funciona, no sucede nada? ¿Por qué hay tanta mundanalidad, tanto deseo en la carne? ¿Por qué hay toda esa serie de cosas? Si tengo el Espíritu Santo. Porque si tengo el Espíritu Santo, no basta con tenerlo, sino que necesito rendirme a Él y tener una perfecta comunión con Él y hacer lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús renunció a usar todos sus atributos como Dios, se hizo hombre como esclavo de la voluntad de Dios y se sujetó a la dirección del Espíritu de Dios. Si tú y yo queremos que haya una renovación en la fe, un mayor entendimiento en la palabra, una capacidad poderosa para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar con poder, con autoridad, para que los demonios huyan de nosotros, para que seamos victoriosos sobre los deseos de la carne, necesitamos 100% depender del Espíritu Santo de Dios. Sin Él es imposible vivir una vida que le agrade a Jesucristo y que le agrade al Padre. Por eso Dios no nos ha dejado huérfanos, por eso Dios nos ha dado su Espíritu, para que por medio de su Espíritu, según su palabra, y la oración y la comunión, podamos ser hombres diferentes, mujeres diferentes, hombres de poder, hombres de verdad, hombres de juicio, hombres con autoridad, hombres y mujeres que tenemos el poder de Dios para obrar y para hacer la obra de Dios. Primeramente, para agradarlo. Es más, miren ustedes, que ni siquiera podemos orar como conviene, a menos que sea por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a entender la palabra si no por el Espíritu? ¿Cómo vamos a dar testimonio si no por el Espíritu? ¿Cómo vamos a echar fuera demonios si no por el Espíritu? En el nombre de Jesús. La gran pregunta para finalizar es, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cuánto lo conoces? ¿Qué intimidad hay entre tú y el Espíritu de Dios? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Qué prioridad tiene? ¿Dependes de Él? Pues te digo algo, todos los fracasos que tú y yo hemos tenido en el pecado, en la desobediencia y todo eso, ha sido por descuidar la relación con el Espíritu de Dios. Pero si lo reconocemos y nos arrepentimos y nos proponemos llevar una vida diferente, nueva, completamente renovada, tenemos que volvernos en Cristo Jesús a la dirección absoluta, al sometimiento del Espíritu de Dios. El próximo domingo continuaremos viendo otras obras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hoy hemos visto generalidades, abarcando los dos testamentos, pero era necesario para que viéramos la importancia y la necesidad que tenemos de depender del Espíritu de Dios. Vamos a ministrar por un momentito, vamos a cantar la canción que teníamos aquí, por favor.